Menos mal que me... Bueno, ahí está. Estamos, entonces este tipo de ejercicio que estamos poniendo acá como ejemplo, donde la pelota la tiro hacia arriba y después vuelve a caer, la voy a dividir en dos etapas, en dos partes. Entonces, por un lado, voy a analizar esta parte como tiro vertical. ¿Qué fórmulas tengo en tiro vertical? En tiro vertical tengo las mismas que voy a tener en el lado derecho, pero donde cambia la fórmula del signo, nada más. Para el tiro vertical utilizo la fórmula número 1, que va a ser que la velocidad final es velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La fórmula número 2, que es velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces por la gravedad por la altura. Y la tercera, que tiene que ver con la altura, es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Estas son las tres formulitas que uno debería utilizar para tiro vertical. En esta parte yo tendría que tener en cuenta esta fórmula. Y para esta parte, bueno, voy a tomar las tres fórmulas exactamente iguales, ¿sí? Pero como es caída libre, y la caída sigue la misma dirección que la gravedad, voy a copiar las tres fórmulas, pero con el signo positivo. Entonces, de este lado, yo tendría velocidad final, es velocidad inicial más gravedad por el tiempo. La segunda fórmula, que sería velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más 2 por g por altura. Y la tercera fórmula, que es altura, velocidad inicial por tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que son exactamente las mismas fórmulas, nada más que para tiro vertical, las fórmulas utilizan un signo negativo en esa parte. Y en la parte de caída libre, esas tres fórmulas utilizan un signo positivo. Es la única diferencia. ¿Estamos? Bueno, veamos qué es lo que nos da el ejercicio. Tarda 2 segundos. Nosotros en algún momento de los videos, por ahí, es como que llegamos a una conclusión analizando estos tipos de en conglomerado de tiro vertical y caída libre, que de alguna manera el tiempo que tardaba en subir un objeto era el mismo tiempo que tardaba en caer. Entonces, ojo ahí que ya tenemos un tips importante. Entonces, si a mí me están dando el tiempo que duró el objeto en el aire y tardó 2 segundos, me está diciendo que en los 2 segundos fueron entre que subió y después volvió a caer de vuelta al mismo lugar, llegó al mismo lugar al suelo. Eso tardó 2 segundos, pero en base a lo que les dije recién, yo sé que el tiempo, si yo analizo ahora en forma particular el lado izquierdo, el tiempo que tarda en subir este objeto hasta alcanzar su altura máxima es de 1 segundo, la mitad de este tiempo. ¿Está bien? Entonces, acá, esta parte, yo tengo tiempo de subida, como por el tiempo de subida, 1 segundo. Y del otro lado, tiempo de bajada, 1 segundo. Fíjense que de alguna manera, algo que el ejercicio, muchos datos no nos daba, ya es como que empezamos ya a encontrar. De este lado, fíjense, ya tengo el tiempo de subida del objeto. Ahora, tengo otro dato en ambas partes escondida. ¿Cuál es el dato que yo tengo escondido? Fíjense que el objeto, si yo lo largo hacia arriba, va a llegar a una determinada altura máxima. Pero algo va a ocurrir en esa altura máxima. Cuando el objeto alcanza su altura máxima, se va frenando, hasta que llega un momento que alcanza la altura máxima y se detiene en un punto instantáneo. Entonces, cuando se detiene, ¿qué quiere decir? Que la velocidad final, ¿cuál fue? 0. Cero. Entonces, de este lado izquierdo, en tiro vertical, yo sé que la velocidad final
es igual a 0. Es como que en ese punto instantáneo es el final de tiro vertical, pero si me paso para el otro lado es comienzo de caída libre. Entonces, si ahora la analizo qué pasa después con la pelota, se detiene la pelota y empieza a caer. Antes que empiece a caer, ¿cuál es el punto instantáneo? Pasa a ser velocidad inicial. ¿Para quién? Para este escenario que yo llamo caída libre. Entonces, este punto que está acá va a ser, para tiro vertical, va a ser mi altura máxima, velocidad final 0. Y para caída libre, cuando empieza a caer, va a tener un comienzo de velocidad ese escenario. ¿Cuál es? Velocidad inicial igual a 0. Velocidad inicial igual a 0. Entonces, fíjense que ya del lado izquierdo y del lado derecho ya tengo dos datos. Tengo la velocidad final del lado izquierdo y tengo el tiempo que tarda en subir el objeto. Ahora veremos qué es lo que, si ponemos acá los datos, vamos a juntar los datos en de tiro vertical. De tiro vertical. Entonces, a ver, juntemos los datos de tiro vertical. Entonces, el tiempo va a ser 1 segundo, el tiempo de subida. ¿Qué más tengo? La velocidad final, igual a 0. Velocidad final igual a 0. Algo que no me tengo que olvidar y que si no lo pongo es como que me pongo nervioso. Porque La gravedad. Exacto, me están faltando datos. Entonces pongo la gravedad. 10 metros por segundos al cuadrado. ¿Está bien? Vamos a bajar esto un poquito. ¿Está bien, chicos? Entonces, fíjense que ahora en tiro vertical tengo estos datos. ¿Y qué tengo yo para caída libre? Datos de caída libre. Por ahora analizo los dos. Después ataco uno y después ataco otro. Caída libre. Quiero hacerlo como un dibujo de los datos que tengo. En caída libre, yo el dato que tengo es este. Cuando empieza a caer la pelota, tengo, o el objeto, velocidad inicial igual a 0. Entonces tengo velocidad inicial igual a 0. El tiempo de bajada que tarda en caer la pelota desde esa altura hasta el suelo. Entonces tengo el tiempo, que es 1 segundo, y tengo de vuelta G. Vamos a poner de vuelta G. Es 10 metros por segundos al cuadrado. ¿Estamos, muchachos? Entonces, fíjense que ya tengo datos. ¿Está? Entonces, ahora viene mi análisis. Ahora vamos a ver, después de todo este speech que yo hice acá, el escenario, bueno, me saqué los datos, qué es lo que me podía proveer el dibujito que hice, tengo las fórmulas presentes. Y yo sé que esto tengo que trabajarlo desde dos puntos de vista. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué es lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pregunta con qué velocidad fue lanzada. O sea, la primera pregunta que nos hace con respecto al escenario de tiro vertical, de este lado. ¿Con qué velocidad fue lanzado el objeto? O sea, me está preguntando, averiguame la velocidad inicial con que fue arrojado el objeto hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, en tiro vertical, yo lo que debería calcular la velocidad inicial, le ponemos un signo de pregunta. ¿Está bien? Ahora, vamos a hacer lo que siempre hicimos. Tenemos acá plasmadas las tres fórmulas que se utilizan en tiro vertical y tratemos de poner estos tres datos, hacer el circulito. ¿Está bien? Tenemos el tiempo, lo tenemos como dato. Entonces redondeamos el tiempo y el tiempo. Tenemos la velocidad, que es igual a 0, bueno, un dato, velocidad final. Velocidad final, velocidad final. Y después tenemos a G, la gravedad. Tenemos la gravedad y la gravedad. ¿Está bien? Listo. Ya con eso tengo todos los datos, pero de alguna manera ya me da un pantallazo de con quién puedo encarar después, a según lo que me piden. A mí me está pidiendo la velocidad inicial. Fíjense que si yo me fijo en la primera fórmula,
me está pidiendo la velocidad inicial. Y fíjense qué fácil, porque la velocidad final la tengo como dato. Tengo g y tengo el tiempo. Uso la primera fórmula, hago el despeje y descubro cuál es la velocidad inicial que me está preguntando ahí. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver dónde empleamos. Bueno, borro por un instante esta parte y después la volvemos a escribir. Pero por lo menos lo que quería plantear en ambas partes, bueno, los datos y la fórmula. ¿Está bien? Ahora la volvemos a escribir. Lo borro un cachito acá para tener, digamos, de alguna manera un margen para escribir. Y acá vamos a hacer el desarrollo. A ver, según la primera pregunta, la pregunta A, para la pregunta A, ponemos, usamos fórmula 1 de tiro vertical. Usamos fórmula 1 de tiro vertical. ¿Está bien? Y la escribimos. Es velocidad final igual a velocidad inicial menos g por t. ¿Está? Listo. Tenemos que dejar esto que quede solito igual a todo lo demás. Entonces lo que me está molestando del lado derecho es este, menos g por t. Bueno, no importa. Tengo dos maneras de pasarlo. O lo paso a la criolla, lo que nos enseñó en la secundaria, es decir, esto que está negativo lo paso positivo al lado izquierdo y se acabó la historia, o si no, realmente como matemáticamente se debe hacer. Si esto está negativo, yo quiero que de alguna manera desaparezca, bueno, a ambos miembros le pongo con un signo más la misma componente, pero con el signo más. Y ahí se me va a anular esto negativo con lo otro positivo que ponga, ¿se entiende? ¿Cómo? Pongo velocidad final, que tengo acá, igual velocidad inicial menos g por t. Estoy copiando lo mismo de arriba. Ahora, ¿qué hago a ambos miembros? A ambos miembros le sumo g por t. Pongo más g por t y acá más g por t. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa acá en el lado derecho? Tengo menos g por t más g por t. Se me anulan. Es como si tú tuvieras menos 2 más 2. Se me anulan. Y fíjense cómo me queda, de alguna manera elegante, que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final más g por t. ¿Está bien? Listo. Ya encontré la expresión a donde voy a volcar los valores. Es esta mi fórmula, ya está despejada. Listo, aplico velocidad inicial, va a ser velocidad final, que es 0, dijimos que velocidad final era 0, 0 más g, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo. Y el tiempo es de 1 segundo. 1 segundo. Ahora, fíjense que este segundo se me anula con este cuadrado de acá abajo, y esto también se me anula porque es 0, pierde sentido, y fíjense que finalmente la velocidad inicial que me está pidiendo en el punto A va a ser esto, 10 por 1, 10. ¿Qué unidad? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Y ya acá aquí encontré de alguna manera lo que me pedía el punto A de ese ejercicio. Que la velocidad inicial que tuve que haber lanzado el objeto tuvo que haber sido de 10 metros por segundo. Para que tarde un segundo en llegar como altura máxima, ¿sí? Y un segundo más en poder obtener de vuelta en el suelo el objeto. ¿Está bien? Eso es la primera parte. ¿Está bien? Es lo que me pide del lado izquierdo. Vamos a ver ahora si en el punto B me está pidiendo algo más de este lado, de tiro vertical, o del otro escenario que sería caída libre. ¿Está bien? Ahora, vamos acá y del tema 1 me dice qué altura alcanzó. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ¿qué altura alcanzó?
sigo trabajando del lado izquierdo en la sintonía de tiro vertical. Porque ¿qué altura alcanzó? Bueno, tiene que ver con esto. Ahora yo tengo el valor de velocidad inicial, que acá calcule, ahora lo agarro. ¿Y qué hago? Voy a las fórmulas que tengo acá y también redondeo velocidad inicial, porque es un dato que ahora yo calculé y que ahora pasa a formar las filas de los otros datos que tenía originalmente. ¿Está bien? Ya está. Y ahora sí, voy a borrar esta parte y vamos a trabajar con lo que pide el punto B. ¿Cuál fue la altura máxima? Bueno, fíjense, punto B, ¿sí? Y vamos a ver, ¿qué fórmula utilizo yo para calcular la altura? Fíjense que puedo aplicar la número 3, la número 2 también, pero tengo que hacer un despeje. O sea que, ¿para qué hacer despeje si por ahí corro riesgo de equivocarme en el despeje? Uso de hecho viejo la número 3, que la tengo ahí, reemplazo los valores y acabo la historia. Entonces vamos a aplicar la número 3. Entonces, usamos fórmula 3 de tiro vertical. Y la colocamos. Altura igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio o 0,5 por g por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Reemplazamos los datos. Altura va a ser velocidad inicial, ¿cuál es? La que ahora calculamos acá, que ahora hace un ratito dijimos que nuestros cálculos nos dieron que era 10 metros sobre segundo. Lo aplicamos acá. 10 metros sobre segundo. ¿Multiplicado por quién? Por el tiempo. El tiempo es un segundo. Ponemos acá un segundo. Menos, antes de seguir, ya puedo dejar escrito que este segundo con este segundo se me van a ir. No importa, seguimos. Menos un medio de g, y g es 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, nos dice t elevado al cuadrado. ¿Quién es t? T es un segundo. Lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda de todo esto? Que h es 10 por 1, 10. ¿Qué me queda acá? Metros. Menos un medio por 10 metros sobre segundos al cuadrado por, este cuadrado ataca al 1, le dice multiplicate 2 veces, 1 por 1 es 1, y este cuadrado ataca al segundo, quedando como segundos al cuadrado. Pero aquí, ¿qué pasa? Como tengo segundos al cuadrado acá arriba, y acá abajo se me va. Entonces, si yo resuelvo, la altura va a ser 10 metros menos, y acá que tengo 1 por 10 por 1 me queda 10 en el numerador. Dividido al numerador me queda 5. ¿Qué unidad queda acá viviendo? Metros. Fíjense que 10 metros menos 5 metros me queda 5 metros. Esa es la altura que me pide el ejercicio. ¿Está bien? O sea que en un segundo la altura máxima que alcanzó ese objeto al ser arrojado con una velocidad inicial de 10 metros por segundo fue de 5 metros. 5 metros. ¿Está bien? Y ahí se acabó la historia, se terminó el ejercicio. Ahora, observaciones. ¿Para qué me sirvió toda esta de la parte B? La hice, está bien, la hice, pero nunca la aplicamos. Para calcular el tiempo. Claro, justamente para darnos cuenta de eso, que el tiempo, te dice el tiempo que duró la pelota en el aire. Entonces vos a ese tiempo lo tenés que dividir a la mitad y obtendrías el tiempo de subida. Y fíjense que una vez que calculamos el tiempo de subida, con la velocidad final que encontramos, que era igual a 0 acá arriba, ya después nos manejamos del lado izquierdo, como todo tiro vertical, como si fuese un ejercicio de tiro vertical. ¿Está bien? Nada. ¿Se entendió, chicos? ¿Es largo? Sí, se entiende que es largo, pero no es difícil. No es difícil, hay que saberlo interpretar. ¿Está bien?
Hay que saber un teorema. Por eso muchas veces, ¿qué es lo que hice acá a propósito? Un dibujito. Porque un dibujito también me ayuda, más o menos, a imaginarme cómo es el escenario. ¿Está bien? Para poder resolver esto y poder imaginarme ciertas cosas, porque uno dice, bueno, hago el dibujito y digo, ajá, fue arrojado. Y acá llega como altura máxima, bueno, se detiene ahí arriba. Bueno, velocidad final igual a cero. Y todas esas cosas me doy cuenta a medida que voy haciendo el dibujito. Y son datos que no pierdo. Capaz que me hubiese dado cuenta sin hacer el dibujo, pero capaz que es como que estoy ahí tratando de imaginándolo y si no lo dibujo, no lo hago, capaz que no me doy cuenta. No creo, pero bueno, puede suceder también. Con los nervios muchas veces hace que eso uno se bloquee y eh, se le apaguen esas ideas. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí, si no hubiésemos calculado el tiempo, creo que tanto la velocidad final como la altura daría el doble. Claro. Sí, 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 sí. Fíjense que siempre, bueno, tuvimos que hacer algún que otro despeje. Bueno, está mezclado todo acá. A uno nos gustaría que nos dé los datos para aplicar directamente una formulita y reemplazar los datos y ya está. Bueno, va a haber algún tipo de despeje. Aparece acá algún tipo de despeje. Ustedes tienen que estar preparados para esos despejes. Está bien, no equivocarse, ojo con los signos. Aseguro que nos pide el ejercicio. ¿Está bien? Y acordarse siempre esto. Por eso viene bien de práctica. ¿Por qué? Porque nos hace ver ciertas cosas que por ahí uno las pierde de vista. Eso de llega arriba, se va deteniendo, quiere decir que la velocidad, una vez que se detiene, ahí le tomo la velocidad, cero. Listo. Ese es un dato que ya me extraigo para mis cálculos. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Está bien, muchachos? Fíjense que es un ejercicio bonito, no difícil, pero bueno, esto es lo que en algún momento he tomado por ahí dando vueltas. Pero fíjense que no es difícil. Por ahí, bueno, está un mezclado ahí que hace algún despeje. Uno utiliza dos fórmulas en el desarrollo, dos fórmulas diferentes. Pero bueno, las unidades estaban ahí, no es que uno le ponga kilómetros por hora que tenga que hacer, tengo que hacer, digamos, el pasaje, ya es como que hay más barro, digamos, en el escenario para remover. Sino como que